Hola a todos, soy Miguel Ángel Trentano y quiero daros la bienvenida a mi nuevo canal de YouTube llamado Estrellas Anónimas del Motociclismo. Os voy a contar una historia que pasó en las décadas de los años 70, 80 y 90. Soy uno de aquellos que, como muchos, participé en aquella época. Historia de pilotos, mecánicos y gente apasionada al mundo de la moto de carrera de velocidad. En una época dorada del motociclismo que forjó leyendas, no solo en la pista, sino también fuera de ella. Aquí vamos a contar historias de pilotos valientes, atrevidos, audaces, que arriesgaron todo por la velocidad, su verdadera pasión. De mecánicos ingeniosos que con apenas herramientas básicas y pura pasión lograron proezas que desafiaban la lógica. De pequeños sponsors apasionados que hicieron posible que los sueños se convirtieran en realidad. Estas son historias no contadas, rostros olvidados que hicieron sacudir el asfalto de los circuitos. Y aunque no todos alcanzaron el reconocimiento merecido, dejaron una huella imborrable en el mundo de las dos ruedas. Prepárate para descubrir anécdotas, triunfos, fracasos y volver a revivir el espíritu de una época, donde lo que importaba no era el reconocimiento, sino la pasión por la velocidad. Sube el volumen, agarra fuerte el manillar y comenzamos este viaje por la historia del motociclismo. Bienvenido amigos a Estrellas Anónimas del Motociclismo. Hoy tengo el honor de hablar del motociclismo con un invitado muy especial. Nos acompaña Jordi Alberola, destacado periodista y larga trayectoria en el mundo del motor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Ángel por invitarme a tu canal. Yo soy de una localidad que es Tavernes de la Valldigna, en la Safor, junto a Gandía. No sé si te sonará el nombre de Taver Vall. Sí, claro, por supuesto. Que era el patrocinador de Ricardo. Zona Motera. Zona Motera. Junto a Cullera, limítrofe con Cullera, con la zona de la Ribera. Prácticamente, bueno, de donde... Muy cerca de Gandía también. De Gandía, Algeciras, sí. Yo creo que es una de las zonas también, pues, de la cuna del motociclismo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Aquella zona, la Ribera también, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues yo vengo de allí, soy natural de Tavernes, si bien es cierto que luego me fui a vivir a Valencia por un tema de mis hermanos mayores que tenían que estudiar y demás. Y entonces durante mi infancia pues sí que vivíamos entre Tavernes y Valencia. Entre semana pues estudiábamos y los fines de semana lo pasábamos en pueblo, pues más o menos pues eso, pues un chico normal de pueblo. ¿Cuál es tu primer contacto con las motos? Pues mira, como te decía, yo creo que o que se dan una serie de circunstancias o de casualidades, pero yo cuando nací en Tavernes, nací en mi casa, no nací en un hospital, lo que era la calle Armando Manclús, lo que es ahora el Carrer Nou. En esa misma calle, al girar la esquina, vivía el tío de Salvador Gascón. El presidente del Motoclub Cullera. Correcto. Y al final de la calle también hubo uno de los primeros talleres que regentaba José Luis Durá y era pues uno de los talleres más potentes. En su momento, yo me acuerdo que era muy pequeño y veía siempre una preciosa Suzuki Dunstar que tenía José Luis, que a mí aquella moto me tenía enamorado. Después recuerdo que mi padre creo que llegó a tener una Lambretta en su juventud, pero no me acuerdo, alguna vez lo hemos comentado en casa, pero uno de sus mejores amigos, el tío Rafael de Maíques, que era podador y demás, agricultor. Sí, agricultor. Aquella zona es muy agrícola. Tenía una Guzzi de aquella 65, en la que mi hermano cuando venía, mi hermano Javi lo escuchaba, ya rápidamente se iba con él. Luego este señor tuvo una Vespa 160 GT, que la tenía ya a la entrada de casa, y me acuerdo todas las mañanas cuando se iba a trabajar, el arrancarla, el pam, 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 aquel característico. No sé, todo aquello pues fueron los primeros contactos con el mundo de la moto, ¿no? Pero yo más que de la moto, lo que sí que me acuerdo era de las bicicletas, porque yo con mis bicicletas imaginaba o jugaba
a que eran motos. Entonces, recuerdo que mi primera bicicleta infantil me la regaló mi primo hermano, que es mi padrino, en el año 74, me regaló una BH. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Después de aquella, llegó en el 79, así, cuando tendría unos 10 años, llegó ya una bicicleta más grande, pues ya tendría ahí sobre unos 10 años. Y lo que sí que me acuerdo, que lo comentaba esta semana con mi hermana María, que aquella la llevaba loca porque dice, yo lo único que me acuerdo de ti es que estaba siempre allí en la escalera con la bicicleta pegando martillazos. En la bicicleta dichosa. En la dichosa. Y yo la bicicleta aquella, pues claro, la tenía súper tuneada, súper cambiada, cambiaba y tal. Entonces yo lo que iba mucho era cuando estaba en Valencia, yo me acuerdo que mi padre me daba la paga, la asignación semanal. Aquello yo normalmente me lo guardaba y me iba a Rafael Abad, bicicletas, a comprar... Esa historia la sé. A comprar manillares, respaldos, sillines, vieras y tal. Y después, muchas veces, yo vivía en el barrio de Benimaclet, y entonces o iba a Ciutat Bella para ir a Rafael Abad, o si no también pues cogía el bus, pasaba por el Corte Inglés y tal. Y lo que pasaba muchas veces también era por delante de Don Juan de Austria, la calle Don Juan de Austria número 7, que creo que te sonará. Es buena, sí. Allí estaba Puig García y allí fue donde descubrí la primera moto de carrera. La primera moto de carreras, que era tu Puig, y yo era capaz de, bueno, pues de quedarme horas y horas allí viendo aquella moto. Y sobre todo, yo me acuerdo del mostrador que había detrás, que estaba lleno de pegatinas de Puig, pues lo típico, pues que me compraba pegatinas y después esas pegatinas se las ponía a la bici y tal, ¿no? Entonces aquello fue el primer contacto así, o el primer recuerdo que yo tengo del mundo de la moto. Pero no solo eso, sino que luego, pues lo que te decía, volviendo a los orígenes, al pueblo, ¿no? Pues siempre te has fijado en las motos de la gente mayor, ¿no? Allí, por ejemplo, este mismo chico que te decía, que tenía el taller en Tabernes, José Luis Durá, luego él montó una tienda de deportes que estaba al lado de mi casa, y en el año 82 montó un disco pub, la Clau, que era cuando estaba de moda montarlo y todo aquello. Y recuerdo que allí me tenía prendado, había una Ducati Dharma SS 900 que tenía Rufino, un chico de Tabernes, y una Guzzi, una Le Mans 1 de Machac, que era otro de los... allí en Tabernes, en el pueblo, pues habían 4 o 5 motoristas de toda la vida, ¿no? Los hermanos Peretta, que habían tenido también las Dunstal, tuvieron las CB1000, la Suzuki Katana... Claro, preciosa, ¿eh? Todo aquello, en aquel momento era preciosa. Todo aquello eran... Claro, yo siempre me quedaba viendo aquellas motos, ¿no? Me quedaba embobado, ¿no? O sea, me quedaba siempre con aquellas motos. Luego, mi hermano Javi, que es mi hermano más cercano, con el que mejor me lleva, él sobre el año 81, por ahí, que él empieza a ir ya de discotecas, pues el propietario de uno de los... ¿Es mayor que tú, Javi? Mi hermano, Javi es 5 años mayor que yo. Ajá. Pero cuando él empieza a ir a las discotecas, conoce allí a los que luego han sido sus mejores amigos, y por ende mis mejores amigos, ¿no? Que son Edu, que tenía una Endurito 75L, después estaba Vicente Yacer, el Flare, que tenía una Puig Minicross. El Flare. Sí, y mi amigo Miguel, el Pons, el Paul, ¿no? Que cada uno tenía su moto y tal, que él tenía su Vespino y tal, ¿no? Y con ellos fue con los que primero... Bueno, empecé a ver las motos de ellos. Incluso recuerdo que Vicente tenía una Puig Minicross, y allí en Tabernes antiguamente se cultivaba arroz, y teníamos una zona en la entrada del pueblo que eran el sequer. El sequer, sí. Las eras donde se secaba el arroz, ¿no? Pues allí con una Cota 74 que tuvo él... Que era trial, hacía moto. Nos enseñó a ir en moto de marchas, nos hacía como si fuera un trazado, era subir de una era a otra... Va, pues cambia de marchas y tal. Y yo flipando entonces. Y yo allí flipando. Eso fue cuando nos enseñamos a ir en moto de marchas. Después yo tengo familia en Xeraco, cerca de Gandia, de donde era mi madre, y allí yo recuerdo que con mi primo le cogíamos a mi primo mayor el Vespino GL, y era con el primero que empezamos a hacer, bueno, pequeñas diabluras. Y sobre todo lo que sí que me marcó mucho fue el hecho de que
como yo vivía en Tabernes, o sea, vivía en Valencia y el fin de semana lo pasábamos en Tabernes, ¿qué hacíamos? Claro, los fines de semana subíamos y bajábamos. Cuando yo venía de Tabernes a Valencia, pasábamos por Cullera y cuando estábamos por encima del puente, cuando habían carreras, se veían las carreras de lejos y lo podías ver. Incluso te diría que en Tabernes hubo una carrera en el año 76 que ganó Paco Soqueta. El otro día estuve. Sí, por eso te lo decía. El otro día estuvo aquí. Lo que pasa es que yo esa carrera no la vi, porque recuerdo que me acuerdo de las balas de paja allí en el Passeig Colón, y después, no sé si te acordarás, aquellos tableros que habían de melamina o de conglomerado. El Hannibal aún están, creo. Para delimitar el Hannibal aún están esos tableros. Y aquello, a mí todo aquello pues me iba... molando, vaya. Molando, ¿no? y demás. Y después yo recuerdo, en el año... Pues sería el año 79, salió una colección de cromos, ¿vale? Cuando todos mis amigos se dedicaban a hacerse la colección de fútbol, ¿vale? Yo me acuerdo que hubo una colección de cromos en la que salía Ricardo Tormo, ¿vale? Y aquello era la imagen de Ricardo Tormo con la Bultaco del 78, blanca y roja y amarilla. Con la que era un campeón del mundo. Efectivamente, pero yo, ¿qué hice? En lugar de pegarlos en el álbum de cromos, en el armario de mi habitación yo abría la puerta y tenía pegado los cromos y tal. Como las taquillas de la Mili, vaya. Es más, mira, he traído para que lo veas. Esta es mi primera carpeta de ir al cole. Y ahí está Ricardo Tormo en el centro, en el año 80, todo esto recortado y pegado. Eso es con la Chrysler 50. Sí, esa es la Bultaco, ¿eh? La Bultaco, sí. Y eso es la Chrysler. Ese año es que estuvo corriendo con las dos porque hubo una fallida por parte de Chrysler. Y me he acordado, y he deducido porque esto es Assen en el 80 con Lazzarini, Hans Spann, Dorflinger y Ricardo. Y me he acordado por eso. Pero esto era lo que yo, pues mira, pues la carpeta que tenía de ir al cole, que vi el otro día, que incluso aún guardaba pues los recortes de prensa, mi horario de ir a clase y los recortes, bueno, estos son del año 84 o por ahí, bueno, recortes que tenía de diversos... Ah, mira, esto es de Jarama, creo, con Mamola. Mamola, esto sería pues sobre el 85 o por ahí. Bueno, pues recortes de época, pues mira, de mayo... ¿Puede ser? De mayo... Sí, de detrás es Spencer, de delante con la E debe ser Leliliar. Pero ves, esto es del 85. Pues encontré el otro día en casa de mis padres, pues recuperé pues la carpeta esa y me hizo ilusión. Y está chulísimo, hombre. Este era mi mascota, que era la que luego lo he visto aquí. Sí, era por lo de Jorgito, que eran los del tío Gilito. Y esto era una imitación del búho del casco de Sito Pons, pero aquí ya con Tony Elías, con Quique de Juan, con Fernando González de Nicolás, Carlos Mas, Nieto. Pues esto era mis carpetas, o sea que todo eso es de donde surge mi afición por el motociclismo, ¿no? ¿Has corrido moto, Jordi? Bueno, yo he hecho mis pinitos, te explico. Hice carreras pirata en la casita, la pista de karts que tenía Jorge en Alcira. Sí. Allí estuvo aquí Vicente. Mira, la regentaba él, La regentaba Vicente, pues mira, al lado de mi casa y volviendo otra vez a mi pueblo y volviendo a mi calle, y yo creo que aquello era el Silicon Valley del motor, o al menos para mí. Claro. Pues mira, yo recuerdo que en el 87 aproximadamente, 86-87, sí, bueno, me falla a lo mejor la memoria, pero más o menos por ahí, me fui y le compré a un señor mayor de mi calle una mobilette, una V88 de aquellas que tenían los hombres para ir al campo. Sí. Le compré una mobilette y aquella mobilette la desguacé toda allí debajo de casa. Me acuerdo que le pusimos unas llantas de Derby Variant y después le puse un manillar de Derby C6, asiento largo, como tipo el de la Caddy, y después se la llevé al mecánico de allí del pueblo, que era Pepín, que era mi mecánico. Le trucamos, le pusimos un 65, un Amal y después un tubarro que hicimos artesanal.
Y esa fue mi primera moto de carreras que hice. Un carburador a mal. Un carburador a mal, sí, exacto, 65. Le quise poner un rotor, compré un rotor de segunda mano y creo que era uno de Puig Cobra. Porque creo que esa moto iba con platino, Claro, eso iba con platinos. Pero para trucarla, ¿qué hice? Compré un rotor y yo no sabía que entonces que los rotores podían ser con giro a izquierdas o giro a derechas, ¿vale? ¿Y qué hicimos? Pues como era de otro moto, al final lo que tuvimos que invertirlo, bueno, Pepí, mi mecánico, tuvo que hacer allí un invento. Y una película, ¿no? Una película. Y aquella moto luego, la evolución de aquella moto, me acuerdo que sería sobre el año 87, que hice como cuando se construyó la Cobas, que se construyó en un 6º piso, pues mi taller era el 2º piso de la finca de casa. ¿De dónde vivías? Y allí la pinté con los colores de Lucky Strike, que eso sería en el 88, porque el Lucky Strike estaba en Team Rovers, en el Campeonato del Mundo, y yo la pinté como la llevaban Kevin Magee y Randy Mamola. Eso fue lo primero que hice. Hice algunas carreritas. Luego, en el 93, ya más mayor, pues corrí con la moto que había sido de mi amigo Vicente Yacer y de Miguel Pons. Ellos tenían una Mobilet, un motor Polini, que habían corrido algunas carreras, entonces habían carreras de resistencia y demás en ciclomotores, en el territorial. Sí. Y cuando ellos ya no corrían, no sé, le pedí la moto, creo que la tenía Miguel, corrí un par de carreras. Y luego hice también algo pero ya un poco posterior, con la Copa Piaggio, la Yo te vi en una fotografía, no sé, con la moto del Piula, ¿puede ser? A ver, yo es que con el Piula yo tenía una Piaggio Store, que la hacíamos cuando Piula estaba trabajando en Torrente, en Machado. Preparamos una Store, le pusimos un Tubarro Tune, para hacer un par de carreras de la Store. Lo que pasa es que aquella moto yo la utilizaba para ir a trabajar, que estaba en una productora trabajando en Valencia y me la robaron, con lo cual ya no pude, como la utilizaba para carreras y tal, ya no pude continuar con ella. Y después, pues alguna cosa más, compré una Honda MBX en su momento, porque yo tuve una Honda MBX de calle, una Hurricane, y aquella moto, que había sido de mi amigo Miguel, acabó, aquella moto se la compré yo, cuando yo tenía 16, 17 años, y luego aquella moto se la vendí yo a Roberto Grau Palomares, Chamarila, que era No lo sé. Chama, bueno, pero no Chama Rosés, ¿vale? Sí, Roberto Grau Palomares, de allí de Tabernes. Entonces, mi moto acabó de muleto. Era el muleto ellos corrían el Criterium, ellos creo que se habían quedado la moto con la que había ganado Chama el Criterium, ¿vale? Y después se quedaron mi moto como de recambio o de muleto para entrenar, ¿vale? Que incluso creo que un día yendo a Jerez por Despeñaperro se les rompió el remolque y cayeron la moto boca abajo, pero bueno, eso es lo de menos. Y después compré una hondita ya preparada y tal, hice un par de tandas en Cheste. Y después lo último, 2007 o 2008, no sé, no me acuerdo, me compré una pit bike de 4 tiempos, que hice alguna carrera del mecánico en Oliva, que organizaban la gente del Team Aspar. Sí. Pero aún lo hacen, ¿eh? Este año aún lo han hecho. Me metí tal galleta, me hicieron, yo era una chica móvil, ¿vale? Pero me cogieron en Oliva. En Oliva. Y saliendo de la redonda después de boxes, con gente que iba delante, que iban rapidísimo, o sea que me podían haber adelantado 50 metros delante. Me emparedaron, me pegué tal revolcón que dije, hasta aquí. Y antes de todo eso, que estuve muchos años sin tocar moto y meterme en circuito, recuerdo que una carrera que hicimos en Benicàssim, en Benicars, corría porque era de la zona. Allí había mucha actividad en ese circuito, sí, entonces. Allí desde el 85 por ahí, que ya había carreras de ciclomotores. Sí, recuerdo aquello, sí. Bueno, pues corriendo un día con mi amigo, porque mi primera carrera que yo hice fue con un Vespino que tenía mi amigo Rafa Ferro, de Tabernes, que nos dejó recientemente. Y
Y esa fue la primera carrera que hicimos una carrerita pirata en el pueblo de al lado, en Simat. El que nos oye de pirata. No, es que eran carreras piratas, o sea que... O sea, no federadas, vaya. No federadas, sin licencia, ni nada, era lo que había. Ni seguro ni ni Y la primera carrera que yo hice, que era con un traje de polipiel que tenía de mi hermano mayor, unas botas de mi hermano mayor de ir a la Eso mili. te iba a preguntar. Y las rodilleras eran las de las equipaciones de portero de fútbol, ¿vale? Que eran como de fieltro, Sí. con eso por encima del mono de polipiel. Con eso hice, y con... Me gustaría ver una foto de esas. Y con este casco, que este casco yo se lo había comprado a uno de los amigos de allí del pueblo. Esto es un Kiwi K5 con una visera que me regaló Jorge Martínez Aspar cuando corrió en San Bernat, o el trofeo San Bernat en 84-85. Yo corrí esa carrera con él. Y Pues- Pepito Jiménez también. Pues me regaló su visera y le tengo un especial cariño. Hombre. Tiene sus añitos, pero este es mi primer Tu casco oficial, vaya. Efectivamente, ya te digo, pues mi primera carrera fue en Simat con aquello, y luego ya fue a raíz del gusanillo aquel, porque entonces estaba corriendo en Tabernes, corrían uno de los mecánicos del pueblo, que era Emilio Carbó, que era Motos Carbó de allí del pueblo, que él tenía un motor, una V10 En Tabernes. en Tabernes, y ellos corrían el territorial junto con Roberto Grau. Roberto luego ya pasó a correr con las onditas del Criterium, que él corría con una ondita MBX y una Yamaha TZR, tipo la de Chimo Castelló y compañía de aquella época. Pues esos fueron mis pinitos en moto, siempre en moto pequeña y demás. No deja de estar todo cincelado, pues de todo ese conocimiento desde pequeño. Claro, yo lo que te comentaba, cuando yo era pequeño, me acuerdo que habían lo que antiguamente eran las librerías de lance o de cambio, que podías, las típicas novelas de Marcial Lafuente y Estefanía que los abuelos cambiaban. Bueno, las típicas novelitas que se cambiaban, pues allí en Valencia, en Benimaclet, donde yo vivía, había una tienda de estas, una librería que cambiaba las novelas. Y no sé cómo un día se me ocurre entrar y al fondo del pasillo había un taco así como de revistas de Solomoto. A flipar. Yo aquello lo compré, para mí era una biblia. Lo que pasa es que ya te digo, que mira dónde acabó el Solomoto. Bueno. Esto es del Solomoto de la crónica de Asen de 1980. 80. ¿Vale? Pues tú imagínate todo aquello, pues con las motos de cross, con Carlos Más y tal, y todo esto, pues acababan así. O sea, mis carpetas tenía más, lo que pasa es que solo he encontrado esta, ¿no? Pero acabaron así. Eso por un lado. Y después, pues todo ese conocimiento de haber ido viendo carreras. Yo recuerdo, por ejemplo, con los amigos de mi hermano, la primera carrera que fui a ver fue a Guadassuar en el año 81. 81. Esa carrera correría yo, seguramente. Después, en el 84 o en el 85... me acuerdo que mi hermano estaba haciendo la mili en Calatayud, le dieron la blanca, lo licenciaron antes de hora y tal, y me acuerdo que me había ido a acompañarlo y al bajar de tiro nos fuimos a ver la carrera de Guadassuar. Antes de llegar a casa, ¿no? Directo Claro, a la carrera. después, yo por ejemplo, con Salvador Gascón, su tío Pepe, que vivía allí al lado de casa, eran íntimos de mis padres. ¿Qué pasaba? Que yo siempre estaba oyendo, es que en Cullera hay carrera, en Cullera hay carrera, estaba Salvador, ha venido no sé qué piloto. Claro, yo aquello era flipar en colores. Recuerdo que la primera vez que me llevaron a Cullera, yo no me enteré de lo que pasó en pista. Yo estaba en el paddock En box, vaya. pidiendo pegatinas. Y recuerdo que no sé si había un piloto andaluz, no sé si era Pascuale de Lucía, porque me acuerdo que una de las primeras pegatinas que me regalaron era de Sánchez Romate, que era un licor, un coñac, que lo averigüé con el paso del tiempo porque siempre me picó la curiosidad. Y creo que era de un piloto pues que venían con las Yamaha TZ 2,5 y todo aquello, ¿no? Entonces yo me dedicaba a por pegatinas, que era lo que quería. Que yo quería pegatinas para mis bicicletas,
para mis carpetas, para mi habitación. Niño adolescente, entonces. Tal, Claro. no sé qué. Y después lo que sí que tengo recuerdo de la carrera del 84 en Cullera, que era la carrera internacional, que vinieron Hans Spann y Theo Timmer con las Hugo Casal, Con las 80. con las 80, que era el Gran Premio Internacional de Cullera, y esa carrera sí que tengo consciencia porque creo que fue cuando Ricardo ya había tenido el accidente en Derby, iba con la silla y tal. Que cogió una BMW Una BMW que con había- Juan Sofre que iba detrás, Sí. pues yo recuerdo que aquella carrera, o sea, me quedé con el sonido de la Hugo Casal, que aquello para arrancar, en parado, y cuando arrancaban, ¡bam, bam, bam! Aquello era una flipada, no sé, pues eso, después me acuerdo... Ganaría Jorge, entonces, supongo, claro. Sí, Era ganó Derby. Jorge y tal, me acuerdo también mi primer GP, mi primer gran premio, Jarama. Jarama, con el Motoclub Cullera, porque con mi amigo Ferry, con algunos de los amigos, nos hicimos socios del Motoclub Cullera, que estos hacían Gran las motoclub, cenas que hacía el Motoclub, no sé si eran los viernes, y te apuntabas allí. Salvador era el presidente, que ya lo hemos dicho. Y me apunté, me acuerdo que fue en el 83, yo tenía 14 años, y mi padre me dio 1000 pesetas de la época, que eran el equivalente a unos 6 euros de hoy, pero aquello era un dineral para un chaval de 14 años, y yo tenía que entrar, ahí tenía que pagar el autobús, el viaje, la comida, y aún me dio para que me sobrara algo de dinero, como diciendo, toma 1000 pesetas para que no te falte, pues pasa cualquier cosa. Por si acaso. Y me acuerdo que estoy en Jarama y estábamos en la zona del Super 7 y había un stand de merchandising de Marlboro, cuando entonces corría ya el merchandising de Marlboro de Kenny Roberts. Y cogí y me enamoré de una... El King. El rey, ¿eh? El King, el rey. Y me enamoré de una bandolera, de una mochila. Y dije, ni 1000 pesetas ni nada, me lo fundí todo. Cuando llegué a casa, madre mía, una bronca con mi padre, dice, ¿y el dinero que te di de vuelta? Dice, ¿de vuelta? Así no, aquí no hay vuelta nada. No, nada. Cogí, digo, pero mira qué chula la verdad. Y aquella fue pues de mis primeras... ¿Cuántos años tendría más o menos? Allí, pues 83, 14. 14 o 15 Con 14 años fue mi primer GP, que me acuerdo que esa carrera corría Jorge... Con la moto de... Con la Metrakit. Vicente Ferrer. No, la Metrakit no. de Vicente, ¿no? La de Ricardo, la Motul Carmona, con los colores de Metrakit, que había corrido en el 82 y en el 83. Moto azul, pegatinas de Metrakit y creo que llevaba el 11 Pues de creía dorsal. que era la de Vicente. Pero eso había sido el año anterior. Digo, ¿vale? ya, esto como de idea. O posterior. Pero aquel GP, Jorge corrió en el Jarama con... Y creo que quedó azul. segundo o tercero, ¿no? Jorge hizo podio, correcto, Podio, sí, hizo sí, tercero sí, y tal. sí, Pues sí. aquel fue mi primer GP. Y luego ya, pues a partir de ahí, pues antes incluso, yo lo que te decía, Guadassuar, pues con Edu, me acuerdo que aquello era el Trofeo de San Vicente porque era en Sí, enero, es ahora, primero es de ahora, año, por y en ahora. mi pueblo hacen un almuerzo típico en esta época, que son los coques de Mestall, ¿vale? Que es una masa, como si dijéramos una masa de pizza, ¿vale? Con embutido, sardina, cansalà, llonganissa, tal, botifarra. Y aquello recuerdo que nos fuimos... Aquí se dice coca en cansalada. Bueno, Aquí pues, me falló. pues cogimos, me acuerdo que el plan fue irnos al horno de Purín, coger 3 o 4 cocas enrolladas e irnos a ver las carreras a Guadassuar con el Ford Fiesta de mi amigo Edu. Y no sé, pues es que ya te digo, ha sido todo un convoluto de todo. Ya. ¿Y tu ídolo? Mira, Ricardo, mira, yo mi... Como buen valenciano, ¿no? Sí, pero te digo por qué. Pepe Martinet, el hombre este que decía, el tío de Salvador Gascón, que era el hermano de su padre, el hermano de Salvador, el pequeño, este hombre tenía una facilidad para guisar, era el típico que él tenía un Ebro, ¿vale? Un camioncito de Ebro, un camioncito de aquellos rojos, no me acuerdo ahora el modelo, pero el hombre se ganaba la vida de chofer. Pero tenía una mano para guisar que Salvador lo llamaba muchas veces para ir al restaurante, a Casa Salvador y tal. Sí. Y después era el típico que cuando querías hacer una pachocha de amigos, Pepe, le llamábamos Martínez de apodo, Pepe y tal.
Y este hombre, me acuerdo que estando un día en su casa, vi que me quedé flipado el Tormobús que sacó Gozán en el año 83. Tenían un Tormobús y me quedé de no poderlo tener, ¿no? Pero claro, como él trabajaba en Casa Salvador, pues tenía relación y tenía muchas veces pues veía pegatinas o veía llaveros o medallas o lo que fuera. Y yo ahí ya me quedaba con eso. Y recuerdo que cuando inauguraron, José Luis Durá, que inauguró La Clau, el discopub eso fue en el año 82, el año de la riada, de la Pantana de Tous. Pues vinieron, como José Luis, que había tenido taller en Tabernes toda la vida y había montado el discopub, vinieron Salvador Gascón y Ricardo Tormo con el BMW que tenía Salvador. Cuando Ricardo gana el campeonato del mundo, hicieron una pegatina. ¿El primero o el segundo? El segundo, el del 81. El del 81. Cuando ganan del 81, hicieron una pegatina conmemorativa que era Tabervall y Ricardo Tormo campeones del mundo. Sí, y era una pegatina recuerdo. Y aquella pegatina, claro, me dice mi madre por la mañana, me dice, vete al mercado, que lo tenía al final de la calle, dice, vas al mercado y tráeme, no sé, tenía que hacer la mujer la comida, tráeme no sé qué y tal. Vale, me da el dinero, cojo, me voy andando, no estaba ni a 50 metros de casa. Y en eso veo un BMW y veo la pegatina de Ricardo Tormo, campeones del mundo, y digo, date, aquí hay tomate. Total que, no sé por qué, me meto dentro del discopub La Clau y me encuentro a Salvador y a Ricardo en una mesa hablando con José Luis Durá, con el propietario. Tú flipando, ¿no? Yo flipando, pero mi madre me había enviado al mercado y yo ni me acordaba. Me puse allí y con todo el morro me metí y dije, oye, tú eres Ricardo, tal, pues yo soy Jorge, no sé qué, tal, encantado y tal. Me puse a hablar con él y ahí recuerdo que estaba entonces, pues creo que sería en séptimo de GB. Unos 13 años, ¿no? Más o menos. 13 o 14. 82, pues 13 años. 13 años. En séptimo de GB. En séptimo era 13 años. Vale, pues y ese fin de semana me acuerdo que la profesora de lengua y literatura me había mandado que hiciera una redacción y me había ido al pueblo y no la había hecho. Y cuando llego el domingo a casa digo, ya está. Digo, la conversación que había tenido con Ricardo la plasmé en forma de entrevista y aquello fue mi redacción. Y fue mi primera entrevista y tal. Entonces, por eso mi debilidad por Ricardo, que luego, bueno, pues tuve incluso el honor o el placer de llevarnos, antes de que él faltara, él restauró muchas de las derbis del Museo de Ángel Nieto y en uno de tantos viajes... Eso seguía en su casa, ¿verdad? En Canals, ¿no? Él las tenía en Canals, pero entonces ya estaba viviendo en La Cañada con Carmen Trillo. Ajá. Y entonces había que hacer creo que era la derbi del 68, y nos fuimos a Madrid, Eduardo Granell, Ricardo y yo, los tres en el coche y el remolque, y nos fuimos a Madrid. Y siempre lo recordaré, la moto en marcha, y se la llevamos, estaba Ángel allí, nos recibió. Y Ricardo, ¿qué tal la moto? ¿Cómo va? Dice, ¿cómo va? Y dentro del museo, Ricardo, con la pierna así, Con la pata mal, sí. pegó... espenta, 2 empujones, la moto, marcamos el parqué del museo y dentro del museo y la arrancamos, la verdad que sí. Qué grande eres. Muy, muy grande, muy grande. Además, Ricardo, me acuerdo de que me invitó un día a su casa, a Canals. Yo tuve una Vespa 125, que en el documental de Ricardo Tormo sale, con una Vespa... Valencia BX, una Vespa 125 negra, y creo que esa moto salía por allí, un plano de estos que sacaron y tal. Entonces ya te digo, mi ídolo, Ricardo. ¿Y lo de dedicarte al motociclismo como periodista? Llega un poco por casualidad, te explico. Mi hermano Javi, que es al que me sigue, él había empezado a hacer crónicas del Tabernes de fútbol en la cadena SER y también en la agencia Mencheta. La agencia Mencheta era una agencia de noticias que normalmente pues publicabas en la hoja del lunes. Sí, no sé si te acuerdas de Valencia, sí. Total, que, bueno, pues cuando mi hermano se va a la mili,
claro, no puede continuar con aquello. Yo, como había siempre ido pegado como una lapa a él, pues como que me cede el testigo. Lo reemplazaste. ¿Vale? Lo reemplazo. Y entonces paso a hacer las crónicas del Tabernes para la agencia Mencheta, que total era una reseña, y también para Radio Gandía, la cadena SER, pues como corresponsalía. Total era hacer, normalmente pues hacías una previa y un tal. Esos son mis primeros pinitos. Luego de allí, en el 90, se crea en Tabernes una escuela de radio y televisión, y hacemos una emisora local, la televisión de la Baitina y Radio Baitina y tal, donde mi hermano también continuaba y yo también pues empecé a hacer algunas cositas, ¿no? Y ahí es. Y luego ya, a partir de ahí, como ya tenía esa experiencia en deportes y en televisión, veniendo de una televisión local y habiendo hecho radio, de ahí entré en Canal Nou, en la televisión autonómica valenciana. Y ahí pues es donde yo me curtí a nivel profesional. Sí que es cierto que primero estaba haciendo fútbol, hice muchos años fútbol, porque había un programa deportivo que era Minut a Minut, y entonces estaba ahí los fines de semana, y estuve haciendo fútbol, hasta que ya luego en la parte final hubo varios programas polideportivos en los que ya estuve. Y entre medias, en el 96 o así, fue el primer programa de motor que hubo en Canal Nou, que era Motor a Punt. Entonces, yo ese año no estuve en la tele, porque estaba en una productora, que era una productora que hacía programa de forma externa. Hicimos el programa de motor, el primer programa de motor que se hizo en Canal Nou. Lo único que pasa que creo que en televisión los formatos van por X semanas, ¿vale? Y entonces no sé si fueron 13 o 26 semanas, no era un año completo. Con lo cual, ahí me quedé, claro, se acabó el programa, me quedé sin trabajo, y después, en verano, ese mismo verano, estuve en la radio, porque hacía falta un presentador para el... ¿Qué radio era? En Radio Now. Ah, Radio Now. Pero estuve haciendo un magazine, un programa que no tenía que ver nada ni con deportes ni con televisión. Lo único que pasa es que a través de una compañera de Salud Alcover me llamó y me dijo: Jordi, hay esta posibilidad. Hablé con Pascual Martorell, que era el jefe de programas, que creo que era de Picassent, o era de aquí de la zona. La zona esta. Y bueno, me hicieron un casting, me hicieron una entrevista y me dijeron lo que era. Bueno, y allí sí que cogí muchísima soltura, porque era un magazine diario que hacíamos desde Valencia, Castellón y Alicante, con 3 copresentadores, y allí sí que la verdad que cogí muchas tablas a nivel de radio, ¿no? Porque eran pues muchas horas en directo, porque era un programa magazine que eran 4 horas en directo, y luego por la tarde eran otras tantas de preparación del programa del día siguiente. Y en Canal Nou estuve pues hasta 2000, no sé, que se me va la pinza y tal. Y después estuve colaborando también durante muchos años en Solomoto como corresponsal. Creo que por el 93 estuve haciendo alguna colaboración, alguna corresponsalía. Solomoto. En Solomoto, que hizo una edición de Especial Comunidad Valenciana, donde estuve colaborando. Y luego estuve colaborando también, la Federación Valenciana sacó una web que era Motodeporte, estuve allí también. Después de Motodeporte y aquello, surgió ya en bueno, entre medias pasé también por el periódico Las Provincias. Eso es tu trayectoria, ¿no? En el mundo sí, de motor y del periodismo, ¿no? Y después pasé por Las Provincias, y después, estando trabajando en Las Provincias, luego me llamó Salvador Gascón para hacer el proyecto del Motomoto Tapas, el bar motero temático. Lo recuerdo. Y entonces me llamó Salvador y me dijo: oye Jordi, tengo esta idea, pero necesito a alguien que controle para hacer todo lo que es todo el tema de la decoración, qué enfoque le damos, cómo... Está la voltaco de Ricardo allí, vale, el pues, espejo aquel. Lo de la idea de hacer la media moto con un espejo para que tener una moto en el aire. Chulísimo eso. El tirador de cerveza, que era un motor de Harley. También. Y luego pues todo
toda la barra, la parte de abajo, toda la composición de fotografías. Salvador un día me llamó a su casa, me sacó una maleta así, con miles y miles y miles y miles y miles de fotos, y me dijo, agarra, y cógete de ahí y tal. Y ya después de eso, estando en el Moto, me dio la oportunidad de... ¿Trabajabas allí también? Estuve trabajando con él, y surgió la posibilidad, cuando se crea Movistar Televisión, que yo dije, ostras, vi algunos movimientos, veo que Ernest Rivera se va de Televisión Española, surge esto, y contacto a través de Marc Martín, que está hoy en día en Teledeporte, contacté con él, porque no tenía el contacto de Ernest, hablo con él, me explica que están haciendo ese proyecto, le digo que me gustaría hacer una prueba, y fue de hoy para mañana, tuve que coger, aquello siempre me acordaré, fue un 14 de febrero de 2014, porque esa noche me acuerdo que tenía una cena con mi mujer en casa Salvador, y me tuve que coger un tren por la mañana, a las 6 de la mañana, irme a Barcelona, ¿no? A Barcelona, a hacer un casting. Me hicieron el casting, que no las tenía todas conmigo, porque cuando llegué tenía a Sergio Romero de motociclismo al lado, yo dije, madre mía, digo, aquí y tal. Y después Micael Morel, que era el responsable de prensa y comunicación, le vi un tocho así de currículums, y dije, digo, madre mía, digo, aquí esto no lo veo, ¿no? Estaba, bueno, digo, al menos, digo, yo lo tenía que intentar, hice la prueba. Recuerdo que llegaba tarde y le dije a mi mujer, digo, oye, anulamos la cena, se cancela, y nada, total que a partir de ahí llego a casa y nada, pues chicos, pues no dirán. Llega el lunes, pasa el lunes, digo... A mí no me dicen nada. A mí no me dicen nada. Total, que el martes, como el fin de semana no había estado en casa de mis padres y quería ir a verlos, digo, bueno, digo, pues aprovecho el martes, que no tenía nada, digo, estaba en Valencia, digo, me bajo a Tabernes. Me bajo a Tabernes a ver a mis padres. Pero hacía tiempo que tenía muchas ganas de pasar por el taller de Constantino Llopis. No sé si te acordarás. Bueno, pues muy cerca al puerto. Vale, pues Constantino tenía el taller lleno a rebosar de pegatinas. Y hacía tiempo que tenía la visita, para mí aquello era un santuario, de ir a ver el taller de Constantino. Esa es la mía, ¿no? Digo, total, que ese día ido con tiempo, total, que tenía la cámara de fotos y digo, porque siempre me ha gustado las pegatinas, la publicidad, y además tenía algunas pegatinas muy chulas, muy antiguas, y total, que me presenté allí y le dije, oye, digo, mira, me presenté, tal, no sé qué, digo, ¿te importa? Y el hombre encantado, no, pasa y tal. Allí tenía un archivador de aquellos que eran metálicos y lo tenía, pero... Bueno, cogí la cámara una por una, pues igual fotografié 200 o 300 pegatinas y tal, me pasé la llamada. Y estando allí, recibí la llamada veo un número súper largo y tal, digo, madre mía, digo, esto, tal... ¿Quién será, no? ¿Quién será? Y me llama Micael Morel y me dice, oye, Jordi, mira, que te llamamos, y yo digo, sí, digo, para darte las gracias y tal, que has pasado el proceso de selección, o sea, se me cayeron las bragas al suelo, tal cual, literal, no sabía lo que hacer. Bueno, total, que ahí ya me tuve que vente, digo, pero si tal, no, pues me fui, ni tenía habitación ni nada, me tuve que ir, buscarme la vida. Ya veremos, ¿no? Ya veremos y tal. ¿Qué decimos aquí? Y aquello fue muy, muy chulo porque Movistar Televisión arrancaba como un canal de 24 horas, ¿vale? Y había que tener mucho material previsto para llenar la parrilla de esas 24 horas. Total, que la primera carrera era Qatar. Y allí conozco para mí un referente y se ha convertido en un amigo, que es Venancio Luis Nieto, que tiene una cultura de motos y de carreras súper vasta, y tenemos que locutar carreras para que estuvieran. Pues me acuerdo que en una semana hicimos 27 carreras del Gran Premio de Qatar, para que tú cuando... Para rellenar la parrilla y estuvieras tal, iban en bucle, pero hasta la semana de Qatar para llegar y tal. Empecé allí y luego cuando se acabó el contrato... Eso fue en el 2014, ¿no? 2014. Movistar Televisión fue de 2014 a 2018 y en 2018
se acaba el contrato con Movistar. Yo en realidad trabajo para Dorna Worldwide, no trabajo directamente. Movistar era un cliente, un broadcaster, ¿vale? Para que nos entendamos. Y después, a partir de 2019, cambia y el poseedor de los derechos en España del motociclismo es Dazón. Dazón, que Dazón no deja de ser un cliente de Dorna. Y desde entonces hasta la fecha. Esa ha sido mi trayectoria. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué haces en la actualidad? Bueno, pues yo normalmente, o sea, desde que llegué, bueno, a mí me tienen, pues como soy el mayor de la redacción también, ¿no? Sí. Que la verdad pues que es un lujo trabajar rodeado de gente joven, pues bueno, te quedas como el abuelo Cebolleta, ¿no? Entonces, el abuelo Cebolleta, yo siempre he dicho que sabe más por viejo, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Normalmente siempre he estado más pendiente, pues todo el tema de lo que han sido las históricas, que de hecho, por ejemplo, toda la época de Movistar, aquello fue una etapa muy bonita porque me dediqué a hacer las carreras. Además, lo que te gusta, vaya. Efectivamente, lo que te gusta. Desde el 92 hasta 2014, ¿vale? Pues tuvimos la oportunidad de hacer ahí una serie de carreras históricas del archivo, que las recuperamos y las volvimos a relocutar. Esa fue una de mis principales facetas en Movistar. Y luego lo que me he encargado ha sido sobre todo de la base. Entonces, todas las copas de promoción, lo que era el CEP, ahora el Junior GP, el Mundial Junior, luego también la Red Bull Rookies Cup, la Asia Talent Cup, la British Talent Cup, la Northern Talent Cup. Este año queríamos haber hecho las mini GPs. Lo que pasa es que como sucedió el tema de la DAN aquí en Valencia y se tenía que haber hecho las finales en los Ricardo Tormo, no lo pudieron hacer. Y desde hace 2 años estoy haciendo Moto-E, las motos eléctricas, que antiguamente las hacía mi compañero Carles Pérez. Que te he visto este año, te he visto y te he oído todo. Y las hacía Carles Pérez, pero como tuvo que pasar a presentar cuando hicimos lo del plató en Dazón, y claro, tampoco Carles daba para tanto, total que me dijeron, pues Jordi, asume tú también las eléctricas. Y eso es lo que... ¿Y este año? Lo que estoy haciendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Sigues igual o...? No, en principio sí, lo mismo. Y después, bueno, después también... Eso como narrador. Lo que pasa es que hay mucho trabajo también que no se ve detrás de las cámaras, es decir, hay toda una serie de preparación para los grandes premios, que hay pues imágenes históricas que montar, hay piezas, apoyos para cada uno de los... chicos que no conocen, los tienen que preparar. No, sí, pero me refiero que también hay que preparar para los grandes premios. Hay mucho material que tú cuando está hablando un presentador, o está hablando Izaskun, o Natacha, o Carles, o cualquiera de los invitados están hablando y se lanzan unas imágenes, eso tiene que haber alguien que lo prepara, ¿no? Y entonces somos toda una redacción, toda una serie de compañeros que eso no se ve. Hay muchas reuniones previas de contenidos para decir, oye, vamos a tratar esto, hay estas entrevistas, hay estas secciones, hay tal, claro, no podemos llegar y improvisar, o sea, hay mucho trabajo detrás de las cámaras. ¿Y cómo lo haces? Y perdón que te corte. ¿Cómo lo haces a alguien que no conoces? ¿Cómo lo haces? Y lo explicas. Pues ese es mi trabajo y mi función. A ver, yo por ejemplo, en las copas de promoción... Yo flipo con eso. Sí, pero claro, a ver... ¿Cómo conoce Jordi a este chaval? Sí, pero a ver, la gente se cree que cuando acaba la temporada, el último GP en Valencia, se ha acabado la temporada. No, ahí es cuando más volumen incluso tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque hay que preparar cosas de pretemporada o entretemporada, dotar de contenidos, los reportajes largos que se hacen, estás echando un cable, estás colaborando y luego también pues empiezas a hacer un dossier de todo lo que ha sido la temporada pasada y luego cuando empiezan a salir listas de inscritos ya de campeonatos para el año que viene, pues yo ahora por ejemplo en estas fechas, ahora en cuanto me reincorpore después de Navidades, pues ya mi labor y mi trabajo es preparar ya toda la temporada de todas esas competiciones menores, con lo cual empieza a buscar pues palmarés, a ver dónde ha corrido este chico, de dónde viene, qué es lo que ha hecho y tal. Pero claro, todo eso es mucho trabajo de picar piedra, de empezar a buscar por redes, de buscar resultados, de ver el palmarés, dónde ha corrido, de dónde viene, qué ha hecho, con quién ha estado. Luego, pues lo típico, llamadas de teléfono a conocidos, a gente, oye, fulanito, pues mira, pues este ya había estado aquí, había estado allá. Y la verdad, pues que es un trabajo bastante reconfortante porque estás buscando información, viendo de dónde viene cada uno y tal. Es un trabajo que no se ve, pero bueno, para luego cuando tú vas a hacer una narración de una carrera, pues tenés previsto
pues 4 datos de cada uno para aportar un poco más, no simplemente limitarnos a Pepito va adelante y Sotanito va detrás y este lo adelanta y ya está, no sé, aportar y enriquecer un poco más de las carreras. Y para terminar, Jordi, ¿cómo ves el motociclismo en este momento? A ver, yo creo que a nivel mundial nos referimos, ¿no? A nivel mundial, porque yo el territorial ya hace muchos años que no lo toco. Eso también te lo voy a preguntar, pero... No, pero porque me consta que hay marea, ¿no? Hay mar de fondo por lo que... Y además tú estás fuera, no. Por eso no, aunque... No te podría dar una opinión acertada respecto a lo que sucede en el territorial, en el valenciano, porque me consta pues que hay quejas, que la gente no está a gusto y tal, pero como no estoy metido, no quiero meterme en ese jardín. Pero a nivel mundial, pues bueno, yo creo que el motociclismo en la actualidad pasa por un excelente estado de forma. Yo quiero recalcar y resaltar mucho el trabajo de la base, de lo que estamos diciendo, ¿no? Pues todo el trabajo que se ha hecho en las federaciones, tanto la valenciana, la catalana, la madrileña, la andaluza, es decir, todo el conjunto de las federaciones. Y sobre todo aquí en Valencia, la cuna de campeones... Sí, pero me refiero... No hay que ser tampoco chauvinistas. Está claro que la cuna fue todo un éxito, que luego pues hemos tenido el trabajo que he hecho en Mallorca también. En Mallorca, el trabajo que he hecho con las escuelas de conducción, con la de Chicho Lorenzo, de la de Quique Bañús, Julián con la cuna, la Finetwork Mir Racing en Alicante, la Dani Rivas Cup, es decir, todo ese trabajo, el RAC, el trabajo que hizo la Federación Catalana de Motociclismo en su momento, que ha sido también una de las grandes potencias, es decir, todo ese trabajo, es decir, los pilotos que hoy en día están en la élite de MotoGP, todos esos pilotos han salido de la base. Luego hemos tenido, ya te digo, pues infraestructuras, circuitos, equipos, instalaciones y tal. Todo eso ha hecho pues que en la actualidad tengamos uno de los, claro, a nivel nacional, España es el referente en junior, en el motociclismo. y Italia, pues que seamos el referente. No nos olvidemos tampoco que en Asia se está trabajando mucho, lo sé. que porque también a nivel mundial y a nivel de ventas y de mercado Asia es una gran potencia, se está trabajando mucho, y todo ese trabajo es el que al final hace que nos sorprendamos a veces, ostras, pero si son unos niños, pero niños que llevan corriendo desde los 5 años. En minimoto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso ha ido evolucionando. Por ejemplo, pues los Jorge Martín, pues surgido de las minimotos, surgido de la cuna de campeones. Pecco Bagnaia, que se vino de Italia, surgido de minimotos, pasó por el CEP, estuvo con Monlau. Y Aspar también. Con el equipo de Aspar en Mahindra y tal. Quiero decir que toda esa gente pues ha ido llegando. Entonces hoy estamos en día pues viviendo un momento precioso. Incluso pilotos extranjeros vienen aquí a entrenar, o a participar en este campeonato. Por ejemplo, pues Quique Bañús, pues que también está haciendo también su trabajo con su escuela, trayendo pilotos y demás. Entonces yo creo que en general el motociclismo pasa por un excelente estado de forma, pero que todo eso viene de todo el trabajo, o sea, estamos recogiendo ahora los frutos de todo lo que se plantó años atrás, incluso ya desde la época del Criterium, que instauró Jaime Alguersuari, el Campeonato de España Junior, con el Criterium Solo Moto, el 75, 2,5 y todo aquello, pues es lo que ha ido haciendo pues que hoy en día podemos tener lo que tenemos y los campeones que tenemos, pero gracias al trabajo que tenemos. Y ahora este año, pues no sé, 2025, yo creo que va a ser apasionante, ¿no? Lo siguiente, sobre todo en MotoGP, ¿no? Tener al mejor piloto de la historia, con más títulos de la historia, en la mejor moto del momento, o sea, yo creo que nos vamos a... Y los jóvenes empujando. Y los jóvenes empujando, que esa es Jorge otra. Martín y todo. Que no son jóvenes, pero bueno, están ahí. Pero que están ahí. Y la verdad, y después ves también pues cómo van llegando de Moto 3, de Moto 2 y cómo la base, pues la espiral, pues al final y la pirámide van llegando hacia arriba. Y creo que es, al menos hablamos del deporte o nos referimos al de velocidad, sin dejarnos de lado también el motocross, Prado, Trial, con Tony Bow y el resto de especialidades. Pero tocando lo que hemos vivido y lo nuestro y lo que hemos tocado. Entonces yo creo que es un muy buen momento para el motociclismo.
Pues muchas gracias, Jordi, de haber venido y compartir conmigo, primero como amigo, luego como periodistas. Bueno, para eso estamos. Muchas gracias.